Si uno asocia diabetes con presión alta, se complica todo. Esto es el paciente no diabético en amarillo y en color azul o lila. Lila, yo soy daltónico, entonces el color lila es el diabético. Y ustedes ven cómo ante el mismo nivel de presión arterial, con la misma presión arterial, el diabético se muere mucho más que el paciente no diabético. Ahora, en la medida en que la presión va aumentando, obviamente en el diabético esa mortalidad es tremendamente alta. Entonces, precisamente en el paciente diabético es donde más énfasis se debe hacer para el control de la presión arterial. Ahora, si uno baja la presión arterial en el diabético, por ejemplo, hay diferentes estudios que han demostrado que el riesgo de un evento de que le dé infarto, falla renal o accidente cerebrovascular se puede reducir hasta en 66%, hasta en 2/3 si la presión arterial está muy bien controlada. Y estamos hablando de 120/80. Aquí no hay negociación ninguna. Hay que bajar la presión a 120/80 o a menos de 130/80. El beneficio de tratar la presión es que en menores de 60 años se reduce el riesgo de un derrame cerebral en 42% y el riesgo de un infarto en 14%. Y en mayores de 60 años se reduce la mortalidad total en 20%, la mortalidad por algún evento cardiovascular en 1/3, en 33%, el chance de que le dé un derrame cerebral en 40% y el chance de que le dé un infarto en 15%. Entonces, el grupo que más se beneficia del tratamiento y del control de la presión arterial es el grupo de gente mayor. Y aquel concepto que se tenía antes de que a medida que uno envejece la presión arterial está alta y el doctor le dice, no, está bien, para su edad está bien, pues lo están matando. La presión arterial hay que reducirla, no importa así tenga uno 80 años. Si la presión arterial está alta, hay que bajarla a los valores normales. Por ese concepto se murió mucha gente innecesariamente a causa de la presión alta, porque no, ya usted tiene 75 años, ya usted no importa, la presión arterial está en 150, 90, magnífico, está muy bien para usted. Pura paja. Hay que bajar la presión arterial al valor normal, no importa la edad del paciente. No importa la edad del paciente y ya hay estudios en personas de 80 años en que se demuestra que tratar bien la presión arterial disminuye la mortalidad y el riesgo de un evento cardiovascular. Ahora, si combinamos, por ejemplo, reducir la presión arterial en un 10% y reducir el colesterol total en un 10%, si logramos esas dos cosas, la reducción en el riesgo cardiovascular, en la enfermedad cardiovascular, es del 45%. Fíjense ustedes el beneficio de hacer un tratamiento integral en el paciente hipertenso. No es solamente bajar la presión arterial, sino que hay que controlar el colesterol y hay que controlar la glicemia, el azúcar en la sangre. Y si en la medida en que vamos controlando todos los factores de riesgo, por ejemplo, esto es un tratamiento basado en reducir el colesterol nada más, dándole estatinas, lovastatina, atorvastatina, cualquier estatina de estas disminuye el riesgo en 12%. Si solamente se trata la presión arterial, sin nada más, sin tener en consideración ni colesterol, ni azúcar, ni nada de esto, se disminuye el riesgo en un 10%. Pero si uno combina todos estos tratamientos de darle al paciente aspirineta, una estatina, bajarle la presión arterial, controlar el colesterol, la reducción del riesgo es del 37%. Entonces no se puede tratar aisladamente solamente la cifra de la presión arterial. Hay que tratar todo como debe ser porque el paciente es uno solo. Y hay que tratarlo si tiene colesterol alto, si tiene la presión alta, si tiene el azúcar alta. Todo eso debe combinarse para que el tratamiento sea así. Ahora,
lo que se ha observado últimamente es que en la medida en que la presión arterial se sube, así sea dentro de los rangos que antes considerábamos normales, por ejemplo, gente que tiene presión arterial sistólica, la de arriba, entre 130 y 139, que no, se dice que no es hipertensa, esa persona tiene mayor riesgo en 10 años de que le dé un evento cardiovascular que la misma persona de la misma edad que tenga presión arterial menor a 120. Es el doble o el 3 veces el riesgo de tener 135 que tener 120. De tal manera que se ha modificado mucho el concepto de hipertensión. Ya está empezando mucho más abajo. La presión está empezando ahora, lo que llamamos hipertensión es mucho más abajo de lo que considerábamos antes. Entonces, una presión de 135 es más peligrosa que una presión de 120. La anterior eran mujeres, esta es en hombres es peor aún. Y la hipertensión, en la medida que uno va envejeciendo, va aumentando la incidencia de hipertensión. Y todos vamos a ser hipertensos. El 90% de la población va a ser hipertensa a los 15 o 16 años después de la edad de 60 años. O sea, a los 75 todos vamos a ser hipertensos. El 90% casi de la población va a ser hipertensa. Entonces hay que empezar la prevención desde mucho antes. Y lo peor de todo esto es que, por ejemplo, estos son datos de los Estados Unidos, donde hay acceso a la droga, donde no hay EPS fregando, etcétera. No vamos a hablar mal de las EPS, pero fíjense ustedes, de los pacientes que son conscientes de que tienen presión alta, de los que tienen presión alta solamente están tratados, esto ha ido modificándose, esto ha ido mejorando, solamente está tratado la mitad de ellos. De los que son hipertensos en Estados Unidos, son conscientes de que son hipertensos el 70%. Están tratados el 55% y controlados, donde la cifra de presión arterial debe estar bien controlados, solamente el 30% de ellos. Entonces es una labor enorme y muchas veces la culpa es del médico, porque siempre le han echado la culpa al paciente. Resulta que no. Los estudios han demostrado de que los pacientes, pues a menos que el paciente pues, no se tome la droga ni nada de eso, pero los estudios han demostrado que la falta de control de la presión arterial es más culpa del doctor que del paciente. Porque los doctores no le explican a los pacientes lo que les puede pasar, no los informan bien de su enfermedad y no les explican las drogas, cómo se las deben tomar y no les insisten en la dieta baja en sal y usualmente no les dan las dosis suficientes de drogas. Entonces, yo soy partidario de los pacientes en esto y no de los doctores, porque mi experiencia me ha enseñado que es así. Muchos de los doctores no son conscientes del tremendo riesgo que es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad tremendamente seria, que hay que tratarla muy seriamente. Muchas gracias.